Muchas gracias a todos por estar conectados hoy. Pues la idea es contarles un poco cómo y por qué la nutrición es tan importante en las personas con fibrosis quística. Primero quiero recordar que las bases del tratamiento de la fibrosis quística está dada en 4 pilares que son fundamentales, que son la nutrición, la terapia respiratoria, reducir la inflamación y manejar la infección o reducir la frecuencia de las infecciones. Sin embargo, desde mi experiencia creo que la nutrición es uno de los pilares más importantes porque con ellos básicamente lo que se ha visto es que se mejora la función respiratoria y pues esto hace que se mejore la sobrevida y sobre todo la calidad de vida. También es importante tener en cuenta que dentro de todo este manejo médico y nutricional debemos enfocarnos en detectar y tratar las enfermedades asociadas a la fibrosis quística, como es la diabetes por fibrosis quística y algunas enfermedades hepáticas que suelen presentarse durante todo este proceso. Otro reto que se nos cruza en el camino siempre es la adherencia al tratamiento, como se utilizan muchos medicamentos, suplementos nutricionales, multivitamínicos, etcétera. A veces la adherencia es difícil, pero como profesionales de la salud debemos enfatizar en que hagamos estas recomendaciones de lo más difícil a lo más sencillo para que tengamos una adecuada adherencia a todo el tratamiento. Y por supuesto, ese seguimiento debe ser rutinario, ojalá en unidades especializadas. ¿Por qué el estado nutricional de las personas con fibrosis quística siempre están en riesgo? Uno, porque hay un aumento de las necesidades energéticas, dada básicamente por la enfermedad, el hecho de tener esta digamos, condición la gasto energético basal, las necesidades de energía tiende que ser muy alta para mantener todas esas funciones normales del cuerpo, pero además las infecciones, además las condiciones, digamos, propias hacen que se requieran no solamente energía, sino otros nutrientes en unas cantidades pues, más altas. Con relación a las pérdidas, pues hay una pérdida importante en sudor, en heces por la mala absorción, que pues esto hace que se requiera pues mucho más energía y esto lo acompaña normalmente una anorexia dada por todas esas compuestos o citoquinas que se producen por la inflamación. Muchas veces esa dificultad respiratoria hace que no se pueda comer. Muchos niños a veces refieren que prefieren más respirar que comer. Hay náuseas, puede haber vómito, etcétera. Entonces, pues estas 3 condiciones hacen que el estado nutricional siempre esté, digamos, en riesgo. Eh, eh, digamos, lo que tenemos que estar supervisando siempre es que si no se aporta las cantidades adecuadas de calorías y de nutrientes, si no se favorece una adecuada ingesta de calorías y de nutrientes, se puede disminuir o se detiene la velocidad del crecimiento. Entonces, en los niños se disminuye esa ventana de oportunidades, disminuyendo pues obviamente partes del desarrollo cognitivo, etcétera. Se puede presentar porque no hay una ganancia además de peso adecuada en la niñez, pero si no se logra una ecuación adecuada, también hay una pérdida importante de peso, especialmente pues en los periodos de agudización. Si no se aporta una adecuada alimentación, pues hay una reducción de la masa muscular. Lo que se ha visto es que a menor masa muscular hay una mayor afectación respiratoria. Y por supuesto, si en la nutrición no está de una forma adecuada, hay una alteración del sistema inmune y esto va a favorecer las infecciones. ¿Cómo debe ser el estado nutricional o qué es lo que tenemos que revisar de acuerdo a esta parte de identificar los factores de riesgo, identificar los pacientes que tienen riesgo nutricional? Y es pues que los profesionales de la salud se enfoquen en 4 puntos importantes. Uno, calcular el peso y la talla. Lo que se ha visto en las últimas publicaciones es que si se tiene un adecuado tratamiento y este es integral y una adecuada alimentación,
el peso y la talla van a estar dentro de las desviaciones estándar de normalidad. También se debe medir el índice de masa corporal, que es la relación que mide el peso para la talla, y también tanto en niños como en adultos lo que se ha visto es que si ese índice de masa corporal está dentro de ese rango de normalidad, también va a mejorar la función pulmonar. Pero las últimas publicaciones nos muestran que no solamente necesitamos tener un índice de masa corporal normal, sino que tenemos que tener, en los niños se mide la circunferencia del brazo para medir la masa muscular, y cuando se puede, se debe hacer un análisis de la composición corporal para mirar qué tanto del peso es masa muscular y qué tanto es masa grasa. Lo que se ha visto es que las personas con fibrosis quística que tienen más masa muscular, como les he venido diciendo, tienen una mejor función pulmonar, pero así yo tenga un peso normal, pero de ese peso normal hay mayor masa grasa, a mayor masa grasa también hay una alteración de la función pulmonar. Por lo tanto, lo que nos tenemos que enfocar es mantener una adecuada masa muscular. Entonces, tenemos que obviamente mirar peso, talla, circunferencias, pero conocer la composición corporal y pretender que esta masa corporal sea mayor de masa muscular. ¿Cuáles son los objetivos del aporte calórico? Nos sabemos que se requiere, si comparamos un niño sin esta condición con un niño con fibrosis quística, las recomendaciones nutricionales pueden aumentar entre un 20 a un 200% más. Y esto es fundamental, que se debe personalizar. ¿Por qué se debe personalizar? Esto es una recomendación general, pero cuando nosotros nos enfrentamos a una persona ya de una forma individual, tenemos que mirar, uno, el grado de malabsorción, si hay o no malabsorción y cuál es ese grado de malabsorción. También tenemos que revisar la severidad de la enfermedad pulmonar, porque a mayor severidad hay mayor requerimiento energético. Tenemos que mirar el nivel de inflamación crónica y, por supuesto, la actividad física que se desarrolla. Entonces, hay algunos factores que nosotros tenemos en cuenta para determinar cuál es esa recomendación o esas necesidades individuales de energía. O sea, no todos los niños con fibrosis quística necesitan comer 100 veces más de lo que viene consumiendo, sino que tiene que hacerse una adecuación. ¿Cuáles son los objetivos con relación a los macronutrientes? Y acá yo quiero hacer énfasis en dos cosas. En el azul, en la barra azul, ustedes ven las recomendaciones para población que no tiene fibrosis quística, y en la amarilla para población con fibrosis quística. Y aquí hay una paradoja que siempre es importante que nosotros la revisemos con los profesionales de la salud, y es que el aporte total de calorías debe estar aportado en un 40 a un 50% de carbohidratos. Fijémonos que es menor si lo comparamos con la población que no tiene fibrosis quística. ¿Por qué debe ser menor? Porque los carbohidratos favorecen la formación específica pues, obviamente nos da energía y por eso la necesitamos, pero un exceso en el consumo de carbohidratos va a llevar a una formación elevada de tejido adiposo, y como les he venido diciendo, a mayor tejido adiposo hay una alteración en la función pulmonar. Entonces debemos dar dar una cantidad adecuada, pero que no supere el 45% de esas calorías a partir de los carbohidratos. Ahora, en cuanto a las proteínas, fíjense que debemos favorecer una ingesta alta de proteína en las personas con fibrosis quística, y este tiene como por objetivo básico formar la masa muscular, y esto debe estar acompañado con una muy buena actividad física. Y nuestra base del aporte calórico deben ser las grasas. Estas grasas tienen como función, uno, aportar más calorías, y segundo, las grasas tienen como función mejorar toda la parte del desarrollo cerebral y toda la parte de mejorar el crecimiento por las hormonas que se producen, que muchas son de base a partir de las grasas o base lipídica. Ahora, también un exceso de grasa tampoco es bueno, porque finalmente el exceso de grasa también va a favorecer, sí, lo que queremos, la ganancia de peso, pero si no hay un equilibrio entre los carbohidratos y las grasas, va a favorecer la formación de tejido adiposo, y como les decía, a mayor tejido adiposo hay mayor disfunción pulmonar. Entonces, nuestro objetivo básicamente es que la alimentación tenga un muy buen aporte de proteínas, un adecuado aporte de grasas,
y un moderado aporte de carbohidratos. Ahora, hay unos factores de riesgo y esta distribución calórica que yo les estoy hablando también tiene que tener, debe ser individualizada, porque debemos mirar si la persona tiene alteraciones gastrointestinales y en qué condición está. Por ejemplo, aquellos niños que nacen y hacen hilo meconial o hacen una obstrucción intestinal, hacen prolapso rectal, o al final de todos estos procesos hacen toca hacer una resección intestinal, el aporte nutricional debe ser mayor y tienen un mayor riesgo nutricional. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado con que no solamente tienen el problema de mala absorción, sino que también tienen un problema que se disminuyó como la esfera de la absorción de alimentos. Obviamente las personas con alteraciones respiratorias, agudizaciones muy frecuentes por infecciones, ya hay una modificación de la morfología de los pulmones y hay una disminución de la función pulmonar, por supuesto, pues debemos tener mucho más cuidado y mejorar ese aporte nutricional. ¿Por qué? Porque esas dos condiciones, las gastrointestinales y las respiratorias, aumentan las necesidades, las pérdidas y es en donde hay mayor riesgo nutricional porque se disminuye la ingesta. Ahora, ¿por qué también es difícil lograr ese estado nutricional? Porque algunos pacientes desarrollan alteraciones endocrinas como la diabetes por la fibrosis quística, que su manejo debe ser individualizado, es diferente al manejo nutricional de una persona en las mismas condiciones, pero sin fibrosis quística, y muchas veces se necesita insulina, pero el manejo de esa insulina y el manejo nutricional se tienen que sincronizar para favorecer un adecuado crecimiento y mantenimiento del estado de nutrición. También las alteraciones hidroelectrolíticas, los bajos niveles de sodio, potasio, cloro y deshidratación, especialmente en niños que viven o personas que viven en tierras cálidas, hacen esta deshidratación, y esta deshidratación va a disminuir la tolerancia a los alimentos, favorecer náuseas, vómitos, etcétera, que va a ser un riesgo nutricional. Y por supuesto, hay un riesgo en el manejo inadecuado del reemplazo enzimático. Entonces, las dosis mal calculadas, que no hay una sincronización del consumo de esas enzimas con el alimento. Sabemos que tiene que estar al momento de comer, tenemos que tomar las enzimas pancreáticas, pero a veces eso no se coordina, el niño se la toma, no come, o a veces se nos olvida. Pero también, por ejemplo, cuando hay alteraciones gastrointestinales, como una alteración en el pH gástrico, cuando hay mucha acidez, cuando hay reflujo, cuando se toma mucho líquido al momento de tomarse las enzimas pancreáticas, y cuando hay un sobrecrecimiento de bacterias a nivel intestinal, se puede disminuir la optimización de la función de las enzimas pancreáticas, y esto va a alterar el estado nutricional. ¿Qué es importante hacer qué tenemos que hacer para mejorar el estado nutricional? Aquí lo fundamental es siempre que la persona esté tratada por un grupo multidisciplinario en donde el manejo nutricional se sincronice tanto con el neumólogo, el pediatra, el gastro, la nutrición, para que se vea todos los aspectos de una forma más integral y de esta forma tener un mejor resultado. La valoración nutricional es fundamental, debemos partir de una valoración nutricional completa. La persona encargada de la nutrición debe calcular individualmente los requerimientos nutricionales y sincronizarlo con el gastro en cuanto al tratamiento enzimático. Se debe estudiar la suplementación nutricional de una forma individual. Debemos educar a los pacientes y a las personas en cómo es una alimentación saludable para lograr una mejor adherencia al tratamiento, y en algunas circunstancias debemos sumar a todo este tratamiento la nutrición enteral. En cuanto a la valoración nutricional, me parece importante contarles que como profesional de la salud y como paciente de fibrosis quística tenemos que tener en cuenta 4 aspectos importantes. La primera es hacer una historia nutricional completa. Esta historia nutricional completa debe tener una historia dietaria, un resumen, una anamnesis de 24 horas, pero realizada más o menos de 4 o 5 días. Debe tener un examen físico y mirar cómo ha sido el desarrollo tanto físico como mental. Desde el punto de vista antropométrico, que lo hacemos las nutricionistas, debemos estar midiendo periódicamente. Aquí no se puede hacer esto ocasionalmente, sino que se tiene que medir periódicamente el peso, la talla, el índice de la masa corporal.
Se debe medir las circunferencias para poder detectar cuál es la masa muscular, la masa grasa, y hoy en día se utiliza un proceso que se llama el MUAC, que es la medición del punto medio de la circunferencia del brazo, que si algunos de los profesionales de la salud me están escuchando, ojalá lo implementemos especialmente en los niños, porque aquí podemos detectar un riesgo nutricional en los niños. Y después de los 10 años, lo que se sugiere es que se debe hacer un procedimiento que se llama una impedancia bioeléctrica, que se va a hacer desde los 10 años. Lo que hace es medir como la composición corporal por segmentos, mide la cantidad de masa grasa y la masa muscular en brazos, tórax, abdomen, piernas, etcétera. Y esto nos va a permitir determinar qué cantidad de masa muscular tiene el paciente, y esto lo podemos relacionar con la función pulmonar. Obviamente, pues mirar si hay signos de deficiencias nutricionales, especialmente vitaminas liposolubles, vitamina A, D y K, y algunos minerales son fundamentales estarlos evaluando, como el calcio, el zinc, el hierro y el cobre, y ya hacer unos exámenes un poco más detallados y más especializados, como por ejemplo el control de esputo, la función respiratoria, endoscopia, los niveles de vitamina D, el ácido fólico, la densitometría, etc. ¿Qué hacer para mejorar el estado nutricional? Individualmente tenemos que ajustar el aporte calórico, tenemos que ajustar las enzimas, la terapia de reemplazo enzimático, mejorar la hidratación, el suplemento nutricional y adicionar el multivitamínico. Acá simplemente les quiero, pues como mostrar un poco es la lactancia materna. Cuando nacen los niños se les diagnostica una edad temprana. La leche materna sigue siendo fundamental, pero a veces esa leche materna no logra suplir las necesidades nutricionales, siendo el mejor alimento, pero necesitamos aumentarle un poco las calorías. Entonces, en este caso, se utilizan algunos fortificadores de la leche materna, y esto se utiliza los primeros 6 meses de vida. Luego, si hay necesidad, se adicionan fórmulas infantiles especializadas, y estas fórmulas infantiles especializadas tenemos que son las hipoalergénicas, tenemos las que son antirreflujo, y cuando hay una intolerancia a las proteínas o cuando hay una resección intestinal, debemos mirar la calidad de la proteína del suplemento o esa fórmula infantil. Entonces tendríamos que revisar si esa fórmula infantil, la proteína está completa o está hidrolizada o está extensamente hidrolizada, o los aminoácidos, es decir, si la proteína la tenemos que romper para mejorar la absorción de este nutriente cuando hay alteraciones gastrointestinales. La alimentación complementaria es fundamental, y acá quiero hacer un llamado de atención, y es que en la alimentación complementaria se empieza como cualquier alimentación complementaria en un niño sin fibrosis quística. No hay restricciones, no hay que cambiar la textura, debe ser variada. Y aquí, si el niño ha venido con un antecedente de uso de nutrición enteral para recuperar su peso, estos niños deben ser capacitados, su familia, y se debe hacer terapia de lenguaje, terapia de masticación, porque muchos niños por su nutrición enteral se les olvida masticar. Entonces hay que hacer ejercicios para que vuelvan a comer y se mejore como la tolerancia a todas las texturas, porque lo que he visto en el transcurso del tiempo, que he visto niños con fibrosis quística, es que vienen con su nutrición enteral y no les da miedo dar una consistencia sólida, entonces mantienen con una dieta líquida mucho tiempo, y esto afecta negativamente el estado nutricional. Entonces, por eso es importante la asesoría de una persona experta en este tema. Y por supuesto, luego, una alimentación saludable basada en alimentos frescos y naturales, y no debe tener restricciones diferentes a lo que es una alimentación saludable. O sea, se tiene que llevar una alimentación saludable. Este es el plato de la alimentación saludable. Como les digo, no difiere de los otros. Básicamente, la mitad del plato deben ser alimentos vegetales, vegetales o frutas. Un cuarto deben ser las proteínas, que deben aportar el 25%, pues digamos, del plato, y el otro 25% los alimentos fuentes de carbohidratos, es decir, los tubérculos, papa, plátano, arroz, pasta, quinoa, frijoles, lentejas, etcétera. Recordar que es fundamental que todo este alimento lleve grasa, o sea, debemos utilizar aceites de oliva, aguacate, utilizar aceitunas, utilizar aceites vegetales de canola, etcétera, porque eso es lo que le va a ayudar a aumentar esa densidad calórica. Pero no se nos debe olvidar 3 puntos importantes. Uno, el uso de la sal.
Recordemos que los niños con fibrosis quística tienen una alteración en el canal de cloro, en donde hay una alteración para lograr un equilibrio entre el sodio, el potasio y el agua. Por eso debemos reponer el sodio. No se trata de dar una alimentación con exceso de sal, pero sí recomendamos adicionar un poquito de sal a la comida, si no les va a aumentar el riesgo de hipertensión arterial, nada, pero sí tenemos que aumentar un poco la sal. Debemos mejorar y promover una adecuada hidratación, preferiblemente con bebidas que no tengan azúcar, y como les decía, coordinarla con las enzimas pancreáticas. En la grasa, como les digo, es el nutriente fundamental para alcanzar un aporte calórico. Muchas veces utilizamos en los niños recién nacidos dentro de la leche materna o dentro de las fórmulas infantiles, si es el caso, adicionamos triglicéridos de cadena media para aumentar un poco el aporte calórico. Estos triglicéridos de cadena media, pues digamos en Colombia el sistema de salud los tiene y los puede ofrecer. Luego de los 6 meses, pues ya podemos empezar a introducir alimentos como quesos, bueno, las carnes que tienen grasa saludable, las vísceras, el aguacate, la yema del huevo. Después del año vamos a utilizar la leche y sus derivados, pescados, por ejemplo, y después de los 2 años ya podemos empezar a utilizar nueces, almendras, cremas de nueces o almendras, la mantequilla, semillas de chía, semillas de linaza, mayonesa, suero costeño, etcétera. Estos son ejemplos de lo que podemos dar. ¿Qué es importante con relación a las grasas? Debemos utilizar pequeñas cantidades de aceite de soya, girasol o canola, no tanto, porque a veces esto es al revés, utilizamos más aceites de soya, girasol, pero estas son proinflamatorias. Y hoy en día se hace énfasis de las margarinas y el aceite de coco en los niños con fibrosis quística no son tan recomendados porque son proinflamatorias y el aceite de coco es muy rica en grasa saturada y esto hace que se aumenten los niveles de colesterol, de colesterol LDL y pues esto pues digamos que es una cosa que tenemos que prever y prevenir en los niños con fibrosis quística. Y lo mismo el maní, se puede comer, sí, pero también si se comen grandes cantidades puede ser proinflamatorio, entonces tenemos que disminuir un poco la ingesta de este alimento. Y no utilizar mantecas reutilizadas, aceites quemados, productos industrializados que utilicen aceites vegetales hidrogenados. Estos se encuentran más en los paquetes porque, como les vengo diciendo, son proinflamatorios y esto pues puede favorecer la inflamación del pulmón y otros órganos. Entonces necesitamos dar aceite, la mantequilla, frutos secos, y aquí les muestro un poco como las cantidades que deben dar. Los niños de 0 a 6 meses es importante buscar la asesoría del nutricionista o el médico para mirar qué tipo de grasa puede utilizar y ya después, de acuerdo a la introducción de la alimentación complementaria, pues uno va adicionando el aceite porque pues sí es fundamental que los alimentos tengan muchas grasas. En los niños pequeños, las nueces deben ser trituradas o en cremas para evitar que se atore. También recordar que las grasas deben estar coordinadas con las enzimas. Siempre que comamos alimentos con grasa debemos utilizar las enzimas pancreáticas y acá simplemente para recordar que 1 gramo de grasa necesita más o menos 2000 unidades de lipasa pancreática para poder ser digeridas. Entonces, siempre que consumamos alimentos como aceite, como los yogures, el aguacate, el huevo, la mantequilla de almendra, pues va a necesitar algo de estas enzimas pancreáticas para poder ser absorbida. La proteína fundamental para formar la masa muscular, como les vengo diciendo, nuestro objetivo como nutricionistas y como equipo interdisciplinario es que los niños y los adolescentes y los adultos tengan una muy buena masa muscular porque esto va a mejorar la función pulmonar. Y acá les quiero decir 2 cosas. Lo que se ha visto y se recomienda hoy en día es que la proteína de los pacientes con fibrosis quística debe ser a partir de proteína de origen animal y combinada con proteína de origen vegetal. No se recomienda una dieta vegana en los niños con fibrosis quística porque no se va a lograr un aporte adecuado de nutrientes y mucho menos de proteína. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es, si yo como 100 gramos de carne o carnes en general, estoy comiendo 20 gramos de proteína. Si yo como 300 gramos de carne al día, estaría comiendo los 60 gramos que en teoría necesito. Si yo consumo 3/4 de taza de frijoles, lentejas, garbanzo, estaría comiendo entre 10 o 13 gramos de proteína.
Y si como 15 gramos de nueces o almendras, una cucharadita, eso tiene entre 2 o 5 gramos de proteína. Pero si yo como, por ejemplo, y necesito hierro, si yo como 300 gramos de carne, yo estoy dando los 18 gramos de hierro y además el 100% es absorbible. Pero si yo quiero estos 18 a partir de proteínas de origen vegetal, tendría que comer muchas cantidades para poder suplir esta cantidad de proteína y esta cantidad de hierro que tiene. Por eso es fundamental que primen en cuanto a los alimentos y la fuente de proteína más los alimentos de origen animal y obviamente que estén los alimentos de origen vegetal, pero asegurando una buena ingesta de la proteína y de los nutrientes que vienen del alimento de origen animal. Ya aquí voy a hacer énfasis en los carbohidratos. Nosotros hablamos del índice glicémico. Les decía que necesitamos un buen aporte, es decir, debemos comer arroz, papa, plátano, todo eso lo puede consumir, por supuesto, pero tenemos que mirar la forma como lo estamos dando. Por ejemplo, el índice glicémico es la forma como se aumentan los niveles de azúcar en sangre después de que yo me como un alimento fuente de carbohidratos. Si yo me tomo, por ejemplo, un jugo de frutas, el índice glicémico es alto. Y el mantener ese índice glicémico alto permanentemente puede favorecer el desarrollo de diabetes y el aumento del tejido adiposo. Por lo tanto, tengo que buscar alimentos que tengan índice glicémico bajo. Entonces, lo que hago es dar la fruta. Si yo doy la fruta, el índice glicémico es mucho más bajo y va a haber una mejor tolerancia a estos alimentos. Por ejemplo, si me como un pan, el pan blanco tiene un índice glicémico muy alto, pero si me como una arepa, ese índice glicémico es bajo. Por otro lado, si el pan me lo como, si el pan tiene fibra, es integral, el índice glicémico también es bajo. Esa es la forma como yo me estoy comiendo estos carbohidratos. Entonces aquí les dejo un cuadrito donde están los alimentos de índice glicémico bajo, índice glicémico medio y alto. Fíjense que en lo de índice glicémico alto están las gaseosas, los helados, las galletas, bueno, el arroz blanco. Si el arroz blanco tiene grasas, si el arroz blanco lo combinamos con vegetales, el índice glicémico es menor. Entonces tendríamos que mirar la forma como lo comemos, que ya se los voy a explicar. ¿Cuántos son 25 gramos de azúcar? Son 5 sobrecitos. No le estoy haciendo propaganda a esta fábrica de azúcar, pero sí lo que les quería mostrar es que 25 gramos es lo que podemos comer al día de azúcar, pero resulta que, y esto tiene que ser distribuido en el día. Lo que pasa es que muchas veces en nuestras loncheras utilizamos productos industrializados como estos, que más o menos en 20 gramos tenemos 8 gramos de azúcar, o sea, el 50% del peso de este producto es azúcar. En algunas tortas, postres que utilizamos, fíjense que por una porción de 20, 25 gramos tenemos 15 gramos de azúcar. Es decir, que ya si en una lonchera nosotros utilizamos 3 de estos productos, ya estaríamos pasándonos esa necesidad, ese requerimiento de azúcar, y eso puede favorecer la obesidad. Y decimos, ¿por qué obesidad? Estamos hablando de fibrosis quística, desnutrición, obesidad, porque hoy en día podemos encontrar pacientes con obesidades que ya les voy a mostrar por qué. Entonces, tenemos que buscar bajar el índice glicémico a este azúcar. Entonces, si yo me como una bola, un postre donde tiene 3 bolas de helado con chocolate, con arequipe, el índice glicémico es muy alto. Pero si yo primero me como un plato saludable con vegetales, con proteínas, con grasas saludables y posteriormente me como una bolita de helado chiquita, el índice glicémico de esa bola de helado es menor. Entonces aquí hablamos en qué es la cantidad, la calidad y el orden. Lo ideal es que los pacientes con fibrosis quística no coman mucho azúcar, pero cuando lo van a comer, cuiden la cantidad y ojalá lo coman después de haber comido o una porción grande de proteínas, de carbohidratos saludables, de grasas saludables, luego el postrecito para que el índice glicémico sea menor y de esta forma podamos controlar el azúcar en la sangre. Estas son las porciones, fíjense, el arroz puede ser arroz blanco, pero como les digo, si nosotros a ese arroz blanco le ponemos vegetales, le ponemos un poquitico de aceite de oliva, pues el índice glicémico va a ser mejor y el aporte calórico va a ser mayor. Si comemos frijoles, lentejas, garbanzo, pero a esto le ponemos carne, le ponemos además aguacate, va a mejorar la densidad calórica y va a mejorar la absorción de ese carbohidrato. Si al pan le ponemos aceite de oliva, le ponemos rúgula, le ponemos quesito o le ponemos manzana, el índice glicémico es menor. Entonces, fíjense que siempre tenemos que hablar de cantidad, calidad y momento de comida.
Ya para terminar, les quiero hablar de la hidratación. La hidratación es fundamental. Debemos procurar una coordinación entre la cantidad de agua, que debe ser más o menos, pues esto depende de la edad, depende del clima donde viva, etcétera, pero más o menos va entre 1.000 y 2.000 mililitros de líquido al día, de agua al día. En sitios, digamos, cálidos, se recomiendan bebidas hidratantes especializadas para regular esos niveles de sodio y potasio, para el vómito o diarrea. No se recomiendan bebidas como para deportistas porque tienen una mayor cantidad de azúcar y, como les digo, adicionarle pequeñas cantidades de sal a la alimentación. Se debe optimizar el uso de las vitaminas porque muchas veces estas se dejan porque como son o sea, tienen muchos medicamentos, a veces se les olvida, no los toman. Entonces tenemos que optimizar el uso de vitaminas liposolubles específicamente. Entonces debemos recordar que debemos tomarlos en el momento que se comen alimentos con grasa, y suplementos nutricionales se deben tomar con las enzimas pancreáticas. Y lo otro que es fundamental acá es que ojalá venga en una tabletica las 4 vitaminas, vitamina A, D, E y K, porque si las tomamos aparte, pues la adherencia va a ser menor. ¿Qué podemos entonces para mejorar la adherencia? Perdón, acá, la nutrición, las dosis de las enzimas pancreáticas, pues hay unas dosis especializadas, simplemente las muestro, pero recuerden que esto debe ser de uso y formulación exclusiva del médico gastroenterólogo en compañía con la nutricionista, y se recomienda que se deben utilizar con la comida y no se deben triturar, masticar, diluir, porque se pierde la función y la optimización de estas enzimas pancreáticas. Por eso les digo que siempre los cambios y la fórmula de estas enzimas pancreáticas deben ser por el médico o por el nutricionista. ¿Qué alimentos requieren enzimas? Todos. Las leches y derivados necesitan, las verduras, si no se comen con grasa, no necesitan enzimas pancreáticas, es decir, comer una zanahoria rallada en palitos no necesita enzimas, pero si esa zanahoria tiene crema de leche o yogur, claro que necesita enzimas pancreáticas. Las frutas solas no, pero si esa fruta yo le echo un poco de crema, o le echo nueces o almendras o un poco de granola, va a necesitar enzimas pancreáticas. Las leguminosas, los cereales, tubérculos, las carnes, las grasas, no, pues sí necesitan enzimas pancreáticas, y el azúcar como tal no necesita, digamos, enzimas. Si yo me voy a comer un helado, sí necesita enzimas. Si me voy a comer, por ejemplo, una gelatina, pues no necesitaría enzimas pancreáticas. Todos los momentos de comida, o sea, las enzimas se deben distribuir en las 5 comidas principales, inclusive los refrigerios. Si los refrigerios son ricos en grasa, son ricos en carbohidratos, son ricos en proteínas, deberían tener enzimas pancreáticas. Porque también lo que ha visto es que a veces se los distribuyen en las 3 comidas principales, en los refrigerios no, pero si los refrigerios son hipercalóricos, son hiperproteicos y tienen grasa, pues sí o sí necesitan enzimas pancreáticas. Por último, siempre tenemos que mirar que esta nutrición en algunas circunstancias debe estar, digamos, complementada o combinada con la nutrición enteral. Es importante que cuando estemos nosotros como profesionales detectando el riesgo nutricional y como papás ver que el crecimiento no es adecuado, tendríamos que estar pensando en algún momento dar esa nutrición enteral. Que el crecimiento, como lo muestro en esta línea verde, es así, pues por supuesto su alimentación está bien, su crecimiento está bien, su desarrollo va bien, y solamente se necesitaría hacer una intervención en la parte, digamos, de alimentación, y no necesitaría la nutrición enteral. Pero si la curva de crecimiento se vuelve plana en algún momento o inclusive baja, aquí hay un riesgo nutricional alto. Entonces hay pérdida de peso, pérdida de masa muscular, se disminuye la velocidad de crecimiento y hay deficiencias nutricionales de vitaminas y minerales. Si con la dieta no lo podemos lograr, pues ahí es cuando tendríamos que pensar en una nutrición enteral. Ahora, acá les quiero mostrar, y es que hoy en día con el tratamiento integral y con los moduladores se ha visto que hay una ganancia de peso porque mejora toda esta parte nutricional, mejora la absorción, mejora ese canal de cloro, sodio y potasio a nivel intestinal, y se optimiza la absorción de nutrientes. Pero si no se tiene una alimentación adecuada y tiene un estilo de vida poco saludable, puede favorecer la obesidad.
en estudios, por ejemplo, hechos en Estados Unidos, en población que tiene ya todo el tratamiento integral y que ha mejorado todas sus condiciones, se ha visto que el 30 de los pacientes han pasado ya de peso normal a obesidad, y esa obesidad también altera la función respiratoria. Por eso es importante siempre estar evaluando esto y tener una alimentación adecuada, saludable, favorecer el ejercicio físico, dormir bien, etc. Entonces, esta nutrición enteral va a mejorar el aporte calórico, mejora el crecimiento y va a mejorar los parámetros de función pulmonar, pero tendríamos que revisar, por supuesto, que no favorezca la obesidad. En cuanto a el soporte nutricional, ya para terminar, importante hacer primero una valoración de la ingesta por medio de los alimentos. Si esta no aporta sino hasta el 80% de su alimentación, en los requerimientos de energía y proteínas y nutrientes, ahí tenemos que utilizar suplementos nutricionales. Si la dieta está cubriendo el 100% de sus recomendaciones, no necesitaríamos suplementos nutricionales. Entonces, siempre tenemos que hacer una educación nutricional, evaluar, por supuesto, el uso de enzimas pancreáticas. Si hay riesgo de malnutrición, tenemos que intensificar ese manejo nutricional por vía oral. Si no lo logramos por vía oral, hay que aumentar el uso de suplementos nutricionales. Y por último, como les decía, pensar en la nutrición enteral. Todos los niños hospitalizados requieren de una valoración nutricional, y aquí no hay discusión, y es todos los niños hospitalizados con fibrosis quística necesitan que estén formulados con un suplemento nutricional oral o enteral si es el caso, pero deben ser soportados nutricionalmente. La depresión, la estancia hospitalaria, el tiempo hospitalario, etcétera, hace que se disminuya la ingesta nutricional y esto altera el estado nutricional. Los suplementos nutricionales deben aportar en los niños de 1 a 3 años más o menos 200 a 400 calorías, entre los 3 y los 8 años hasta 800 calorías, y los niños mayores de 8 años pueden aportar hasta 1000 calorías. Se deben buscar fórmulas, como les digo, especializadas para cada uno, debe ser individualizados, deben aportar entre 1.5 y 2 calorías por mililitro, y deben tener unas características especiales. Las calorías deben ser más por las grasas deben ser antiinflamatorias, los carbohidratos no deben tener azúcar, la osmolaridad debe ser adecuada para mejorar la tolerancia, y debe ser aportar entre el 15 y el 20% de las recomendaciones diarias de las proteínas, porque es supremamente importante eso. Deben tener esos suplementos nutricionales, vitaminas liposolubles, que son las donde hay mayor deficiencia, y por supuesto tenemos que mejorar que esos suplementos nutricionales sean de buen sabor, una muy buena dilución, que se utilice adecuadamente, se preparen adecuadamente para optimizar su uso. Y por último, los suplementos nutricionales nunca reemplazan la alimentación. Siempre primero tenemos que hacer énfasis en la alimentación, que la alimentación sea basada en alimentos frescos, naturales, y si es necesario aumentar la suplementación. También he visto que muchos vemos la importancia de los suplementos nutricionales, favorecemos el uso del suplemento nutricional, y por último la comida, y esto es un error grandísimo. Primero la comida y luego el suplemento nutricional. Muchas gracias por su atención, estoy atenta a todas las preguntas que tengan.